Con una elección muy cuestionada, con números bien extraños de poder entender y con la posición del gobierno de Chile que ha, digamos, llevado adelante el presidente de la República diciendo que Chile no va a reconocer ningún resultado que no sea verificable. Exactamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Antonio Neme. Hay conmoción, impacto a nivel mundial. Estaban los ojos del mundo puestos en Venezuela en estas elecciones presidenciales históricas, trascendentales, entre los dos máximos candidatos, el actual presidente Nicolás Maduro y el líder de la oposición, Edmundo González, quien según algunos sondeos, según la expectativa que también había dentro del mismo bloque opositor, estaba la gran oportunidad, la probabilidad de derrotar finalmente los 25 años del chavismo, derrotar a Nicolás Maduro en las urnas. Sin embargo, el sentimiento hoy día es de desazón dentro de las huestes opositoras. Las imágenes son elocuentes, de cómo se ha visto una gran cantidad de venezolanos, no solamente dentro de su país, sino en varias partes del mundo, lamentando estos resultados que han sido entregados anoche y bastante tarde por el Consejo Nacional Electoral. Más de 6 horas tardaron desde el cierre de las mesas para entregar el primer y único balance que ha habido hasta el momento, que dieron entonces la victoria a Nicolás Maduro por una diferencia bastante considerable entre ambos candidatos, un 51% para el actual presidente chavista y un 44% para Edmundo González, lo que para muchos ha sido bastante difícil de creer. Hay muchas suspicacias en torno a cómo se computaron estos mismos registros, a cómo se llevaron hacia el Consejo Nacional Electoral y finalmente por qué hubo tanto retraso y demora. Ha habido denuncias de robo, ha habido denuncias de que no se pudieron transmitir los datos desde los centros de votación, de que hubo problemas con las urnas electrónicas, de que no se permitió el ingreso a testigos, de que habría manipulación dentro de los mismos miembros del organismo electoral, es decir, una serie de dudas, suspicacias en torno a estos mismos resultados. Tenemos aquí la gráfica para ver efectivamente cómo fue el desarrollo final que ha entregado el CNE. Hay que decir que los 100% de los votos escrutados todavía no están, siendo más de las 12 de la tarde del día de hoy, todavía no hay un resultado final. Lo único que se ha dicho es que con el 80% de los sufragios ya hay una victoria irrevocable para Nicolás Maduro, que obtiene entonces un 51,2% de los votos, equivalentes a más de 5 millones de sufragios, versus un Edmundo González con un 44,2% de los votos, con un 4,4 millones de sufragios. Algo que según la oposición estaría en entredicho, porque ellos ya habían adelantado durante el proceso electoral que tenían fuentes, tenían los datos concretos de que la votación para Edmundo González era mucho mayor. De hecho, hablaron anoche los líderes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado, que ellos dicen que la realidad es diametralmente distinta, que habría ganado González con cerca de un 70% de los sufragios versus un 30% de los votos. ¿Cuáles serían las pruebas para obtener finalmente esto? Lo vamos a ir analizando también con el tema del voto electrónico. Pero partamos revisando lo que dijo Nicolás Maduro, esta victoria que obtiene 6 años más en el cargo. Con esto va a llegar hasta el año 2031 en Venezuela, superando incluso al propio Hugo Chávez, que estuvo 14 años en el poder. Maduro va a llegar a estar 18. Esto dijo el líder chavista. Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Trataron hoy de impedir el boletín. Trataron de asaltar centros electorales. En días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confesos en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales, convictos y confesos. Y le he pedido a la Fiscalía General de la República mano de hierro. Ya, pero en estricto rigor, ¿qué pasa hoy por la mañana? Porque ya, ok, se instaló el resultado oficial, que los números no dan por ninguna parte, pero digamos que es lo que dice el Consejo Nacional Electoral. Pero hoy en la mañana pareciera que no hay mucho más que hacer. O sea, yo leí en la mañana, sí, hay unos cacerolazos, en fin. Tampoco la oposición ha llamado a una revuelta ni a copar las calles.
¿qué herramientas se podrían usar ahora, si es que existe alguna, digamos? Mira, yo creo que es bastante desolador el panorama porque yo también tengo la misma percepción. Es poco lo que se va a poder hacer en materia nacional e internacional para revocar finalmente este mismo resultado. Si hubo efectivamente fraude, que haya una auditoría internacional o independiente, como están llamando muchos, es muy poco probable que eso ocurra, porque Nicolás Maduro inmediatamente va a acusar intervención extranjera, intervención a sus instituciones, y ellos por ningún motivo van a querer que se revise lo que ya está auditado y pactado por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es para mí el punto clave en este momento? Es la movilización internacional de aquellos países más cercanos a Venezuela. Y ahí el punto clave creo que lo va a jugar Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ha sido muy cercano a Nicolás Maduro, que hoy día tiene la nación más populosa de América Latina y que podría tener un rol importante en él decirle, oye, necesitamos finalmente la auditoría. Brasil envió un emisario especial, que es el ex canciller Celso Amorín, para participar de estos comicios, que ha hablado el día de hoy y han dicho que ellos también van a esperar las actas de que se computen y que finalmente se verifique que todo coincide. Pero claro, yo creo que tiene que haber ahí por parte de Lula un rol mucho más duro, como lo ha tenido en la previa el presidente Gabriel Boric, como lo ha tenido, por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia. Yo creo que ese asedio de la izquierda latinoamericana va a ser clave finalmente para poder contener cualquier atisbo de Maduro de querer perpetuarse por 6 años más cuando hay este manto de dudas. O sea, a mí me parece que a Maduro nadie lo va a sacar de ahí con las herramientas que existen hoy día. No creo que ese es el resultado y está absolutamente oficializado y confirmado, y son números que no lo van a llevar a moverse ni un centímetro de Miraflores. Ellos no van a querer moverse. No, claro. para nada. Y ya lo decía ayer, hablaba muy temprano el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Vladimir Padrino, después habló de Jorge Rodríguez, después habló de Dado Cabello, y ahí ya a partir de las 5 o 6 de la tarde ellos se instalaron como ganadores, pese a que la gente publicaba, o la oposición comenzaba a publicar en redes sociales las actas que incluso en 23 de enero, donde Chávez ganaba por el 80%, ahora la cosa se había revertido y los números están publicados, actas oficiales a los cuales tuvieron acceso miembros de la oposición, pero parece que nada los va a sacar de la realidad paralela. Ahora, no sé qué decir. Estoy pensando en todos los venezolanos que estuvieron aquí ayer, en fin, en diferentes partes del mundo. Había una sensación como de ilusión que yo creo que entró en el plano como de la inocencia, fíjate. Mira, yo creo que había mucha ilusión, optimismo por parte de la oposición. Vimos no solamente en Chile, sino que en diferentes países del mundo un gran despliegue de venezolanos que, pese a que la gran mayoría no podía votar, recordemos que son 7.700.000 venezolanos en el exterior, según las cifras de las Naciones Unidas. Solamente pudieron votar 69.000 debido a las restricciones que hubo finalmente de última hora para estos comicios de personas que no pudiesen participar. Pero sí había un sentimiento, porque lo decían las encuestas, porque había un candidato de unidad, porque había una representación política. Sí. Habiendo sacado por secretaría a la candidata, habiendo sacado al padrón internacional, habiendo tenido este voto tipo sábana donde la cara de Maduro estaba por todas partes. O sea, así todo, la oposición dice que ganó por 30 puntos, ¿me entiendes? Al menos cuando uno miraba las actas, tú mirabas las actas y Edmundo González 400, Maduro 50. Sí. O sea, lo triplicaba, lo cuadruplicaba. Esas son las actas que se dieron a conocer en la primera parte, publicaciones de la oposición en redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, pese a todo lo que se podría haber hecho, todo el control como céntrico del régimen, así toda la oposición dice que legítimamente ganó. Yo pienso que hoy día la verdad que el margen es muy poco, y hoy día ya el régimen de Maduro ya está confirmándose como una dictadura tradicional, y yo pienso que para qué se molestan en hacer elecciones. O sea, mejor que se instalen desde un lugar, digamos, autocrático, sin separación de poderes, con intervención, con control firme, con un estado militar, policial, en fin, y ya está. O sea, hay poco que hacer desde la democracia, eso es lo que yo creo, lamentablemente. Yo creo que todavía hay algo que se puede hacer todavía
José Antonio, desde el plano internacional. Aquí la oposición va a necesitar finalmente que haya una presión por parte de gobiernos internacionales, te digo yo, de sectores de la izquierda, porque sabemos que Estados Unidos va a criticar, sabemos que naciones, por ejemplo, como Argentina le iba a criticar con Javier Milei, como sabemos, pero por eso tiene que venir también la presión desde sectores ideológicos que puedan ser más convergentes justamente con el pensamiento de Nicolás Maduro y que ellos puedan finalmente decir, ok, o se analiza esto, o se audita. Pero Pablo, esa pega había que hacerla ayer antes del cómputo. O sea, pero si Maduro había perdido por un, no sé, 70 contra 30 o lo que sea, 60-40, el momento de intervenir de Brasil era ayer convencerlo de que reconociera los resultados que aparentemente eran oficiales. Pero, por ejemplo, en el caso de Lula yo he visto que había un cambio en la retórica. ¿Te acuerdas tú que en un momento Lula con Boric habían peleado por la situación en Venezuela y Lula había dicho, este es un niño, no entiende mucho de la política internacional? En los últimos días Lula también se puso bastante firme. Dijo, no hay que hablar más de baño de sangre, como dijo Maduro, hay que hablar de un baño de votos. Hasta ahora no se ha pronunciado respecto a Venezuela. Yo creo que ellos están analizando firmemente cuál va a ser la posición que va a tener Brasil, que es el país para mí más importante de la región y que puede tomar un rol bastante activo debido a la cercanía que tiene Lula con Maduro. Quiero que escuchemos las declaraciones que han tenido también los líderes opositores, porque entiendo que en breves minutos van a hablar la oposición también para saber cuál va a ser el camino que ellos van a tomar, pero quiero que escuchemos también lo que dijeron anoche. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones. Felicitaciones. Lo que pasa es que, a ver, yo soy bastante más pragmático y yo creo que la declaración que hace María Corina es muy esperanzadora, noble, pero efectivamente claro, el poder está en Nicolás Maduro y en las Fuerzas Armadas. Totalmente. Las Fuerzas Armadas hoy día y durante siempre, porque si Chávez algo hizo bien, fue construir un apoyo inquebrantable por diferentes medios que no vamos a comentar acá, con las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Totalmente. Y mientras no haya una suerte como de fragilidad en esa dimensión, Nicolás Maduro da lo mismo que pierda 200 elecciones. O sea, las dictaduras funcionan así, sí. ¿Para qué estamos con cosas? Mira, Maribel Retamal está en el patio de los Naranjos, tiene los comentarios del gobierno de Chile. Ayer el presidente de la República y el canciller, diría yo, desde la mediana tarde hacia la noche, ya comenzaron a sentar una postura, ¿no? Sí. Sí, comenzaron desde antes incluso, José, de los comicios, advirtiendo antes del día clave, ¿no? Cuando se llevaron a cabo estas elecciones, ya lo había dicho el presidente Gabriel Boric, había señalado claramente que acá se debía respetar la soberanía del pueblo venezolano y señalando además que no se debía amenazar con baños de sangre. Recordemos esto apuntando lo que había dicho en su momento Nicolás Maduro, si es que él no salía elegido, es lo que iba a pasar en Venezuela, y ahí él apunta directamente a Nicolás Maduro. Luego, durante las elecciones, el día de ayer, y ante también la demora de que se entregaran los resultados a través de su cuenta de X, el presidente Gabriel Boric también señala claramente, son necesarios resultados transparentes, oportunos. Esto lo escribió al llegar a Emiratos Árabes, donde él se encuentra. Y claro, una vez que se conocen estos resultados de madrugada por el Consejo Electoral venezolano, que da como ganador a Nicolás Maduro con un 51,2% según esta institucionalidad venezolana, es que el mandatario toma absolutamente distancia y declara enfáticamente que Chile no va a reconocer los resultados hasta que sean verificados por observadores internacionales. El presidente Gabriel Boric dijo, es difícil
difícil creer estos resultados. Escuchemos lo que dijo desde Emiratos Árabes, donde llega en el día de ayer y donde fue siguiendo, por supuesto, durante toda la jornada estas elecciones en Venezuela. Las elecciones y elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables, y lo señalaba ayer públicamente, tienen que ser verificadas por veedores internacionales no dependientes ni partidarios del gobierno. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia. Me parece súper bien la respuesta del presidente, muy prudente, no estridente, muy claro, muy lúcido en relación a lo que está ocurriendo. Yo creo que hay que darle un punto a Gabriel Boric en este tema, porque la verdad es que tanto él como Van Claveren han sentado una postura muy sensata. Hay un grupo de países que reconoció el triunfo de Maduro por defecto: Bolivia, Nicaragua, Rusia. Bueno, pienso en el vecindario. Otros que quedaron como expectantes, que es Bolivia y Colombia, básicamente. Argentina, obviamente, que barrió con Maduro y se dijeron de todo. Pero la posición chilena me parece como la más centrada. Para mí también. Para mí también, y la creo que es muy valiente viniendo justamente de la izquierda, porque sabemos que hay varios sectores que ya han comenzado a criticar al presidente Gabriel Boric, entre ellos dentro de su propio gobierno. El Partido Comunista, por ejemplo, viajó el diputado Boris Barrera y él dijo que aquí no hubo ningún fraude, de que estas son mentiras, fake news por parte de la oposición, de la ultraderecha en América Latina. Es decir, eso también genera un quiebre dentro de la misma coalición de gobierno, que bien lo sabe Maribel. Maribel, te voy a dar el pase, pero antes hubo respuesta ya desde Venezuela a las palabras del presidente Gabriel Boric. Quiero que veamos aquí el mensaje que publicó la vicepresidenta de este país, Delcy Rodríguez, que dice lo siguiente, le responde ahí en redes sociales al mandatario chileno. Era difícil imaginar a alguien que estuviese a la derecha del criminal Javier Milei y sirva la mesa al extremismo regional tan servil y con tan poca vergüenza. Venezuela se respeta, le dice la líder chavista al presidente chileno. Maribel. Claro, bueno, son parte de las repercusiones que tuvieron las palabras del presidente Gabriel Boric, muy enfático en señalar, también lo hizo el canciller Alberto Van Claveren, de que acá, nuestro país, el Ejecutivo no va a reconocer las elecciones si no son verificadas por observadores internacionales, y que eran estos números, estos resultados difícil de creer. Esto tuvo repercusiones en Venezuela, lo escuchábamos contigo, Pablo, y también, por supuesto, en la política de nuestro país, porque tú lo decías también, Boris Barrera, diputado del Partido Comunista, él viajó hasta Venezuela para observar estas elecciones, y él lo que señala es que esperaba que el gobierno de nuestro país reconociera los resultados, y que era necesario también afianzar las relaciones, y que le preocupaba mucho los dichos del mandatario. Todo esto antecedido también de lo que había dicho en su momento el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien antes de las elecciones señalaba que lo que él esperaba era que ganara Nicolás Maduro, y que tenía muy claro de que sí, se decía, ¿no?, que ganaba Nicolás Maduro, la comunidad internacional y la oposición no iban a creer en estos resultados. Pues bien, durante esta jornada habló Lautaro Carmona, él bastante ofuscado también por el tema, señaló que finalmente lo que tenían que hablar en estos momentos era el pueblo venezolano, que ya lo había hecho, y lo había hecho dando por ganador a Nicolás Maduro. Pero hubo una respuesta bastante interesante del senador Lagos Weber, Ricardo Lagos Weber, que señala: yo no quiero ser coalición con un partido que piensa y avala a un dictador como Nicolás Maduro. Parte de las reacciones que ha dividido al mundo político y a la coalición gobernante. Pasemos a escuchar todas aquellas. Bueno, el presidente Gabriel Boric, en la misma línea del canciller, han dicho que no van a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro hasta que no se conozcan las actas oficiales y los resultados se transparenten. En eso nosotros estamos en la línea con el presidente. Yo creo que el Partido Comunista se va a transformar en un problema para el gobierno de Gabriel Boric, y prueba de eso es que el Partido Comunista, si está celebrando a través de Boris Barrera, quiere decir que es un gobierno que realmente no es un
que cree en la democracia y tampoco busca los mecanismos para que no se termine debilitando. Y eso a mí me incomodaría mucho estar en una coalición en la cual hay sectores que encuentran que lo que ocurrió en Venezuela anoche y ahora está bien, que eso es lo que tiene que hacer, que es un proceso perfectamente democrático. Yo cuando veo las potencias que empiezan a reconocer a Maduro, me empieza a preocupar más todavía. Irán, Rusia, entonces uno tiene que optar. Sí, es legítimo querer a Maduro, pero yo no quiero hacer coalición con alguien, lo digo así. No, me incomoda una coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho. Yo creo que es la hora que hablen los venezolanos. Ese es un país, tiene un Estado, es una sociedad. No toca que hable un partido de otro país. ¿Usted confía en los resultados? Insisto, yo no voté, ni me toca seguir ni tú en el recuento. Eso es un tema de los venezolanos. Cada partido define su pertenencia y no hay un partido ni una persona encargada de los otros. Nosotros tenemos razones en Chile, sobre Chile, con política y propuestas para Chile, que explican nuestra pertenencia. Ya, igual la autora Carmona no aparece defendiendo a Maduro. Él dice, este es un tema de los venezolanos, que ellos lo resuelvan, pero como que se desenmarca un poco. Y déjenme informarle al senador Lagos Weber que no sé en qué planeta vive él, porque le cuento, si es que no lo sabe, que está en una coalición con un partido que en parte respalda a Maduro. Pues si el PC, parte del PC... Y a Cuba y a Nicaragua. Exactamente. Entonces, me sentiría muy incómodo de estar en una coalición. A ver, ya está en una coalición. Así que ya no hay nada más que conversar. O sea, claramente. Entonces... Pero mira, yo, más que estas declaraciones de Carmona, lo que diga Boris Barrera o el mismo Lagos Weber o quien sea, mi punto es... ¿Qué carajo le importa eso a Nicolás Maduro? Yo creo que Maduro demostró ayer que no le importa nada, al menos en toda la periferia. Yo creo que este tipo de regímenes se caen desde adentro, no desde afuera. Y perdón, esto es una opinión personal, pero yo creo que es muy difícil que una dictadura se resuelva a través de las urnas. Lo que pasó en Chile fue casi algo excepcional, pero no es lo habitual. O sea, me parece que ahí hay una inocencia, un poco como de buenismo, de creer que sí, miren, en realidad perdimos perdimos por 30 puntos, el lunes me voy. Es que ya también ha habido, creo que varios capítulos y varios intentos de poder finalmente desde adentro generar una transformación, algún tipo de cambio, porque han habido manifestaciones, ha habido votaciones, ha habido sanciones, ha habido no participaciones en procesos justamente de este mismo país, pero finalmente todas las instituciones están coaptadas. Yo siento que hay un aire de impotencia dentro de la oposición, porque ellos veían en esta oportunidad la gran chance de poder derrotar a Maduro. Y finalmente, si ya ni siquiera en las urnas, ni siquiera desde dentro de habiendo ganado la Asamblea Nacional de Venezuela, con ese margen, ya no se puede, el sentimiento hoy día de muchos de ellos es decir, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que seguir marchando de nuestro mismo país. Hoy día hay muchos venezolanos que están cuestionando finalmente la idea de que haya nuevos éxodos, y eso sí atañe a toda América Latina. Hemos visto como son cerca de 8 millones de venezolanos los que ya han salido producto de esta crisis socioeconómica, política que vive la nación sudamericana, y de hecho hay estudios que dicen que cerca de un 46 a un 50% de los venezolanos cree que si Maduro ganaba, ellos pensarían incluso... ¿En regresar? En emigrar, en seguir saliendo. En seguir saliendo. Perdón. Si ganaba Maduro. No. Justamente, bueno, hay más reacciones también en Chile, Maribel. Sí, y precisamente en relación a lo que ustedes estaban conversando, lo había dicho también el presidente Gabriel Boric antes de viajar, antes de estos comicios, cuando habla de que no hay que amenazar con baño de sangre. Él decía que todo el impacto era tan importante de esta elección porque tenía una consecuencia en Latinoamérica, particularmente en Chile, con la migración. Por eso también era importante seguirlas y que finalmente los datos entregados, los resultados fueran verídicos y reflejaran 100% la voluntad del pueblo venezolano. Acá hubo varias repercusiones, lo veíamos anteriormente, estas diferencias entre el Partido Comunista y los otros partidos oficialistas también en nuestro país, entendiendo la crítica de Boris Barrera a los dichos del presidente Gabriel Boric, que ha señalado que no va a reconocer los resultados antes que sean verificados por observadores internacionales, y lo que había dicho también la autora
Carmona antes de los comicios, señalando que cualquier resultado que hubiese, la oposición venezolana no lo iba a reconocer y que esperaba que ganara Nicolás Maduro. Es en este contexto cuando hablamos recientemente con la vocera de gobierno, Camila Vallejo, militante del Partido Comunista. Bueno, ella siempre señala que cuando habla, no lo hace a nombre del Ejecutivo, del gobierno, se le consulta por estas siempre dos almas en la coalición y con un tema tan relevante que tiene que ver con dictadura de Nicolás Maduro y las personas que no reconocen o que catalogan de fraude los resultados esgrimidos ahí por el gobierno venezolano. Ella señaló que la posición del Ejecutivo era la que había marcado claramente el presidente Gabriel Boric, el canciller Alberto Van Klaveren, que las diferencias son propias de una coalición. Señala ella que han existido siempre, pero acá lo que era importante era la postura del Ejecutivo y era que no se va a reconocer los resultados, que era difícil de creer antes de que sean verificados por estos observadores internacionales. Esto respondió la vocera de gobierno. Escuchemos. Bueno, primero reforzar lo que ha dicho el presidente de la República y Cancillería, ¿no? Esa es la posición del gobierno y es muy importante destacarla, ¿no? Nosotros estamos a la espera de que los resultados sean completamente transparentes y verificables. Esto no va a ser ningún impedimento, no es nada nuevo las diferencias con los propios partidos en la historia de nuestro país y por lo tanto, teniendo muy claro que la política internacional la fija el presidente, las diversas opiniones de los partidos no van a ser impedimento en la fijación y la mantención de esa posición. Bueno, intenta ahí la vocera de gobierno zanjar un poco esta polémica, esta diferencia, donde por un lado tenemos al Partido Comunista defendiendo los resultados, viendo con preocupación lo que ha señalado el presidente Gabriel Boric, de que no se los va a reconocer, que eran difíciles de creer estos resultados antes de ser verificados por la comunidad internacional, observadores internacionales, y por otro lado, por ejemplo, el senador Ricardo Lago Weber diciendo que era muy complicado ser coalición con una persona o grupo de personas, un partido que reconocía a un dictador como Nicolás Maduro. Se revelan nuevas fisuras, ¿no?, en la coalición. Le intenta poner paño frío la vocera Camila Vallejo en el sentido de que las diferencias siempre han existido, pero de seguro van a haber más repercusiones, lo decía también Pablo, repercusiones de las autoridades venezolanas en relación a los dichos del presidente Gabriel Boric. Ahora, Maribel, y todo esto antecedido por varia tensión. Recordemos lo que le pasó a dos senadores que intentaron ingresar a Venezuela y fueron deportados, claro, y donde hubo una nota de protesta del gobierno chileno ante finalmente esta decisión del régimen. Maribel, mira, yo voy a decir algo que pienso ahora que te escuchaba. Yo creo que hay que poner el acento en lo relevante. Me parece una falta de respeto que en la agenda pública aquí sea si el Partido Comunista está o no de acuerdo, o si el señor Boris Barrera opina algo y opina lo otro. O sea, el presidente de la República ya puso una dimensión. El presidente ya sentó una postura. Nos puede gustar o no gustar el presidente, pero el presidente de todos acá. Entonces, él ya dijo una cosa, dijo, el gobierno de Chile no va a reconocer los resultados hasta que esos resultados no sean verificados o no sean verificables. Esa es la postura del gobierno de Chile. Él es el encargado de diseñar la política exterior. Si el señor Lautaro Carmona o la señora tanto, o el diputado tanto, o dos comunistas por acá o tres comunistas por allá, opinan o no opinan o disienten de la moneda, no tiene ninguna importancia, discúlpenme que se los diga, ninguna importancia más que para esas personas que opinan aquello. El Estado de Chile ya ha tomado una posición a cargo del señor Gabriel Boric Font, y que fue ratificado por Van Klaveren en el viaje que están haciendo en Abu Dhabi. Todo lo demás me parece una chimuchina tan pequeña para algo de tanta importancia para el continente. O sea, no sé, que Lago Weber diga es que no me siento cómodo con el PC, o que el PC para allá. Ya sabemos cómo es el PC siendo el PC. Algunos comunistas estarán de acuerdo con Maduro, otros no tanto, pero finalmente, ¿qué es lo importante? Lo importante es la posición del Estado de Chile. Exacto. Y eso radica en la opinión del presidente, y el presidente fue claro, no es mi amigo,
no es íntimo mío ni lo estoy defendiendo, pero él fue súper claro en el Twitter, en el mensaje. Entonces, ¿para qué le buscamos más y más y más y más cuando tenemos a miles de venezolanos sintiéndose defraudados con lo que pasó el día de ayer aquí en Chile? Y además esto tiene una implicancia continental. Si nos rebota a todos, tenemos 7.7 millones de venezolanos dando la vuelta por el continente, pues. Y mundial, porque en Europa también hay muchos venezolanos, la diáspora es súper grande, por ejemplo, en países como España, donde ha llegado una gran cantidad de entonces, en ese contexto, perdón, país. ¿es importante o tan relevante lo que opine un miembro o dos miembros o tres miembros, si fue Karina Oliva o si fue Mea o si fue esto o fue el otro? No es muy relevante. Lo importante es lo que dice el presidente en nombre del Estado de Chile. Eso no me parece lo relevante. ¿O no? Claro, no. No. Y es lo que él ha señalado junto a su canciller. Muy enfático, muy firme, ¿no? En relación a no reconocer los resultados. Él señala que es muy difícil de creer, por eso ha tenido, lo decíamos, repercusiones también de parte de las autoridades venezolanas, y hay que ver en qué quedan también esas relaciones, sobre todo algo tan importante como el impacto que tiene esta elección, este resultado, donde la oposición acusa fraude, en términos del impacto a nuestro país, a la comunidad latinoamericana, entendiendo el éxodo que ha habido en los últimos años de Venezuela a raíz de la crisis política y humanitaria que se vive ahí. Y por eso también nosotros los vimos en las calles durante el día de ayer, muchos bastante ilusionados al principio con un eventual cambio y que luego se fueron con desazón al percatarse de que finalmente el régimen había dado por ganador a Nicolás Maduro. Sí, disculpa que te interrumpa ahí en tu relato, porque mira, estamos viendo imagen en vivo y en directo desde Caracas. En estos momentos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de una delegación chavista, está llegando al Consejo Nacional Electoral para ser ungido como el candidato ganador de estos mismos comicios. Se le ve a su costado con la esposa Cilia Flores, también con el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que para muchos es el segundo hombre más importante dentro del chavismo. Estamos viendo aquí cómo saluda a los delegados y directores del Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro, y se hace presente entonces para recibir ya la valoración, la certificación por parte del CNE como el candidato ganador de estos comicios. Ya los hemos analizado, ¿no? De la trastienda, las dudas, las incertidumbres que se han generado en todos estos mismos resultados. De hecho, tenemos ahí para analizar un poco más de dónde pudo haber estado el problema, pero la imagen en concreto que nos llega en vivo desde Caracas es el arribo del presidente venezolano al Consejo Nacional Electoral. Entonces, José, para hacer algo que ya es prácticamente... Por eso, pero se hubieran ahorrado todos estos ritos que no tienen ni un valor. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, finalmente lleva ¿cuánto? ¿14 años? ¿18 años? ¿Cuánto lleva? Maduro lleva 13. 13. Sí. 13. O sea, va a estar incluso más que Hugo Chávez. Exacto, sí, no, cuando termine el superar, 2031. Va a superar a Hugo Chávez. Hugo Chávez logró estar 14 años, desde el año 99 al 2013. Maduro llevaba ahora 11 años, me rectifico, y va a estar 18 en el poder, porque su nuevo mandato comienza el año 2025. Es decir, el próximo año va a estar hasta el 2031, entre el 2000, entonces, 31, obteniendo 18 Mira, yo te voy a decir una cosa, Pablo Cuellar, porque al menos. Yo soy más viejo que tú, pero ¿vamos a escuchar a Maduro? Sean bienvenidos a este acto. Sí, están haciendo ahí la presentación. Yo soy más viejo que tú y he estado 4 veces en Caracas. 4. No una ni dos, 4. Así que algo de experiencia tengo en este tema. Este tipo de regímenes tiene como pilar fundamental el apoyo a las Fuerzas Armadas. No, sin duda. Fundamental. No hay dictadura, no hay gobierno autocrático que resista sin el apoyo irrestricto a las Fuerzas Armadas. Sin duda, porque son el poder real, el poder fáctico para poder llevar a cabo una constitución de país, finalmente, que te permita no ser doblegado ante cualquier tipo de sublevación, de manifestación. Hizo algo bien, Chávez era militar. Un rediseño total de las Fuerzas Armadas, cambió las cúpulas de las Fuerzas Armadas, puso hombres de confianza, en fin. Y están en cargos importantes. Absolutamente. Uno de los máximos altos mandos es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y muchos altos mandos del ejército venezolano hoy lideran
empresas estratégicas, por ejemplo PDVSA, la petrolera estatal. Hay muchos militares que integran ahí el organigrama principal justamente de la empresa más importante de Venezuela, que tiene que ver con el petróleo. Sin el poder de la fuerza, no hay gobierno dictatorial que se pueda mantener en el tiempo. Entonces, la única manera de que el régimen cayera es desde dentro. Es que se desmorone desde dentro, que se queden las confianzas, que venga un cisma en el chavismo. Es la única forma. Podría ser, pero es muy difícil cuando tú tienes ya a todas las instituciones coaptadas por una línea ideológica. Cuando tienes el gobierno, cuando tienes al Congreso, cuando tienes al Tribunal de Justicia, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral. Todos cargos liderados por el mismo bloque ideológico. Es muy difícil. ¿A quién recurres? Si no es justamente entre ellos mismos o los organismos internacionales. Por eso yo creo que es clave que este desde adentro sea un desde adentro internacional. Es decir, que la izquierda latinoamericana, como ya lo está haciendo con algunos mandatarios como Boric, como Petro o como Lula, que lo empujen finalmente a ese mismo tema. Quiero también, José, detallar la gran polémica. ¿Por qué se habla de que pudo haber habido fraude en Venezuela? ¿Dónde está finalmente la complicación? Y tenemos aquí la imagen que es clave, que es la urna electrónica en Venezuela. Venezuela tiene efectivamente voto electrónico, que para muchos empresas, agencias como el Centro Carter o las Naciones Unidas, es efectivamente un voto totalmente fidedigno. Y yo también lo creo así. En Venezuela, las votaciones, además de digitar de manera electrónica, a uno se le imprime un voucher donde tiene que ser depositado finalmente en una caja y se hace el match de por quién votó y también la boleta que te permite certificar de que la persona votó efectivamente por lo que dice la máquina. ¿Dónde está el inconveniente, la suspicacia en esta votación en particular? Se le permite a todos los partidos políticos ir a ver los locales de votación, a obtener estas mismas boletas para hacer efectivamente el cruce de datos de que todo corresponde. Sin embargo, la oposición alega que en el 45% de las mesas no se le dejó ingresar, no se le permitió entrar a los locales de votación para obtener esta acta que es pública para hacer el cruce de datos. Es decir, no se tuvo acceso a esos mismos boletines. Además, sumémosles que el año 2017 la empresa Smartmatic, que es la que manejaba estas mismas boletas electrónicas, acusó que había manipulación de datos. El año 2017 esta empresa fue echada por el gobierno debido a estas denuncias. Hoy entró una nueva agencia que es la que lidera y que está participando de este proceso. Tercer dato. El Consejo Nacional Electoral hasta este momento no tiene su página web activa. Está caída. Según ellos fue un ataque cibernético, un hacker el que habría hecho esto. Pero ¿saben ustedes? Hay muchos expertos en temas electorales de Venezuela que dicen ¿cómo se va a hackear el sistema si el sistema no es por internet? El sistema no se manda los datos a través de la web, se manda a través de líneas encriptadas. Había que hackear todas las líneas encriptadas de todas las agencias para poder haber generado fraude. Y por último, con esto termino, ya la cancha estaba totalmente dispareja, con candidatos inhabilitados, con una boleta donde Nicolás Maduro aparecía 13 veces versus en Edmundo González que aparecía 3, donde el voto en el extranjero fue cambiado, la norma para poder efectuar la votación. Para estos comicios se les pidió mucha mayor cantidad de argumentos, de años de permanencia en un país, el haber tenido al día el carnet, el pasaporte para poder votar, y por eso ni siquiera el 1% de la población extranjera pudo votar y participar en estos comicios. Pero ¿quién es garante de la democracia? Digo yo. Yo pienso, hago la pregunta. No solamente en este caso, en cualquier caso. Porque la democracia tiene una paradoja, tiene como una contradicción. O sea, tú puedes llegar a través del voto, limpiamente, por cierto, al poder. ¿Y quién impide que tú modifiques las condiciones, las maquilles, las ocultes? O sea, y sigas llamándote democrático, pese a ya no serlo, digamos. O sea, finalmente no hay un mecanismo que permita... Bueno, las Fuerzas Armadas deberían hacer ese rol de garantes también, pero claro, no se puede traspasar el límite de la fuerza. Entonces, ahí la democracia queda como atrapada en sí misma, ¿te fijas? O sea,
Maduro llegó democráticamente en algún momento, luego empieza a degenerar en una dictadura, no respeta separación de poderes, interviene la fiscalía, modifica, cambia, interviene el sistema electoral, lo que sea, digamos, anula la oposición, persigue opositores, los encarcela, los expulsa del país. Y sigue llamándose un gobierno democrático y nadie dentro del sistema puede verificar que efectivamente la democracia opere bien. Es una cosa, hay algo que resolver ahí, desde el punto de vista de la teoría democrática. No, es que tampoco justamente hay separación de poderes. Yo creo que eso es el mayor problema. Porque, por ejemplo, si hay cuestionamiento, ya uno tiene la idea de que pudo haber habido fraude o irregularidad en el proceso. ¿A quién acudes? ¿Al Ministerio Público? ¿Al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela? Son todas entidades que también están justamente lideradas por el chavismo. Es decir, es súper difícil y por eso, insisto una vez más, que creo que desde el adentro internacional de los países que han sido quizás más cercanos a Venezuela, deben generar hoy una mayor presión. Valoro el gesto que ha hecho el presidente Gabriel Boric, que ha tenido Gustavo Petro, que ha sido súper cercano a Maduro. El presidente de Colombia también ha sido bastante cauto y también ha pedido que se haga una auditoría internacional y lo que pueda hacer Luis Ignacio Lula da Silva, que, repito, vuelve a ser el personaje clave para mí. Él lidera la mayor potencia de América Latina, es cercano a Nicolás Maduro y creo tiene el peso necesario para decirle: señor Nicolás Maduro, yo creo que ahora sí que sí, hay que efectivamente marcar algo distinto, hay que sentar un precedente de transparencia y usted tiene que permitir que entes internacionales vengan y auditen las denuncias que se están realizando. Sí, bueno, yo creo que es un poco inocente. Yo creo que... Bueno, en fin, a ver, vamos al Consejo Nacional Electoral a ver qué dice Nicolás Maduro Moros. Por la organización política con fines políticos, Partido Socialista Unido de Venezuela y otros partidos que lo apoyaron, quien obtuvo la mayoría relativa de votos válidos de esta elección, resultando electo para un periodo de 6 años de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se hace entrega del acta de totalización, adjudicación y proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. Poder electoral. Consejo Nacional Electoral. Credencial. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 33.6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículo 39, 391 y 393 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moro, titular de la cédula de identidad B58924464, postulado por la organizaciones con fines políticos, Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí está entonces la declaración de Elvis Amoroso, el director del Consejo Nacional Electoral, el mismo que anoche entregó el único boletín en torno a estos resultados y que hasta este momento sigue siendo el único informe. No hay informe todavía escrito de los resultados, la descripción, el detalle, solamente está el anuncio verbal. No hay cifras publicadas, no hay todavía no hay publicación de esos datos. ¿Murió Tibisay Lucena? Murió Tibisay Lucena. Tibisay Lucena era como la clásica... Exacto. Directora del CNE en la época de Chávez. No, con Maduro también le otorgó la victoria en el año 2018, ella, ¿no? Pero claro, tuvo una enfermedad y finalmente falleció hace un par de años. Bien. Muchas gracias, Pablo. Nos vamos a quedar pendientes porque podría haber novedades, digamos, en un ratito o quizás durante el resto de la semana. Nos vemos.